Pues la 4T ha empezado a tomar el control de los estados que ahorita padecen gravísimas crisis de seguridad y ya ha empezado a enviar hasta 1,000 elementos del ejército de manera urgente a entidades como en Jalisco, en Guanajuato y recientemente en Chihuahua, en donde las cosas se han salido fuera de control. Pero eso sucede, sin embargo, no hay que verlo todo aislado, sino parte también de un todo, lo que está sucediendo en estos estados. Porque todo indica también tiene que haber una reacción muy fuerte por el tema de que el presidente anunció que a través de decreto pues se va a acabar mandando la Guardia Nacional a un mando militar, va a dejar de ser un mando civil y todo esto con el fin de evitar que el marzo del 2024 la Guardia Nacional colapse, porque ese es el verdadero riesgo, como lo vamos a ver. Porque pues ahora empezó a surgir un transitorio en la reforma constitucional que fue negociado en aquel momento por Ricardo Monreal, ojo, y por los partidos políticos, y que bueno, al final vemos que es la manzana envenenada para que se friegue la Guardia Nacional. Y regrese, por así decirlo, la Policía Federal. Es increíble esto. Pero vamos a arrancar con, bueno, lo que está pasando ahorita en Chihuahua, ¿no? Ayer fue una jornada muy, muy dura en Ciudad Juárez. Y bueno, lo cierto es que hoy el presidente López Obrador, y quiero que vean cómo al final está respondiendo la 4T, pues envía de urgencia a soldados, a 600 soldados a Ciudad Juárez, precisamente para combatir y, bueno, estabilizar el lugar, la plaza, y, bueno, al final, pues que llegue la serenidad en este muy importante ciudad fronteriza. Envían 600 soldados a Ciudad Juárez, el día de hoy llegaron a mediodía. Y esto son adicionales a lo que no sé si se acuerdan que con el Chueco, ¿no? Hace ya como un mes que hubo este acto, ¿no? Contra dos sacerdotes. Ya habían, bueno, de entrada, perdón, ya han sumado 10 detenidos por estos ataques en Ciudad Juárez. Eso es importante, o sea, ya el ejército empezó a detener, en particular de la banda esta de los se llaman Mexclic, algo así. Ya empezaron a detener, lo cual es importante, pero debemos recordar que, repito, esto se suma a las fuerzas ya desplegadas, no en Ciudad Juárez, porque es en Ciudad Juárez, Chihuahua es un estado muy grande, debemos recordar, sino en buscando a el Chueco. Cuando el presidente envió a más de 1,000 soldados, esto tiene ya como un mes, precisamente para, un poco menos, sí, más un mes para detener a el Chueco. Y la verdad es que esto al final ha tenido ya cierto éxito. Lo más reciente es que ayer precisamente capturaron a un operador, a otro operador del Chueco. Ya suman 19 personas detenidas y según el Reforma señala que este personaje, ¿no? Que tenía una orden de aprehensión pero tenía un equipo de béisbol, incluso controla el negocio de la venta de cervezas en Chihuahua. Es algo increíble, ¿no? O sea, esta cuestión de complicidad. Y esto se da, sin embargo, hoy, por después de ayer, esos eventos muy fuertes en Chihuahua, pero también días después de lo que pasó en Jalisco y en Guanajuato, en donde también fue algo muy parecido. En Jalisco y en Guanajuato, donde también hubo pues oxos, ¿no? Siniestrados y bueno, bloqueos muy fuertes. Y ahí también el ejército llegó a enviar el ejército 750 elementos. Entonces la pregunta es eso también, ¿qué haría el gobierno mexicano sin el apoyo de las Fuerzas Armadas de este país? Porque, ¿qué haría Jalisco, Guanajuato y Chihuahua si con únicamente el apoyo de las policías estatales y municipales pues tuvieran que enfrentar todo esto, ¿no? Entonces aquí vemos un poco el trasfondo de lo que está pasando, aunque cuando menos en mi opinión, ¿no? Y es que está pasando que en los estados que gobierna la oposición, eso tendría que quedar muy claro. En Jalisco gobierna el Movimiento Ciudadano, en Guanajuato gobierna el PAN y en Chihuahua gobierna el PAN. En estos estados donde gobierna la oposición, el PRIAN-MC, se está generando este tipo de eventos muy extraños, honestamente, ¿no? Porque no son los eventos de inseguridad comunes, sino que hay algunas cosas que, no sé, esto de que vayan contra muchos Oxxos, a mí me saca mucho de onda. ¿Y por qué los Oxxos? Y en varios estados del país. Y también que empiecen a irse en contra de la población civil. ¿Por qué también? Eso no sucede, ¿no? ¿Y por qué solo en estados que gobierna el PAN y Movimiento Ciudadano? Eso es otra cosa.
Porque miren, Maru Campos, Diego Sinué, mientras eso sucede, allí en sus estados, en Campeche, Laida Sansores está bailando en su informe de gobierno. Muy criticada, pues sí, puede ser muy criticada por el baile, pero la es que en Campeche está en santa paz. En Tabasco el escándalo, donde gobierna Morena también, es que un helicóptero de la Marina pues llevó la mascota del equipo de béisbol al estadio. Ese es el escándalo. En Veracruz, yo entrevisté a Cuitláhuac hace unos días. El escándalo ahí en Veracruz es que cayó un ovni en Veracruz, ¿no? Esos son los escándalos que se están registrando en estas entidades que gobierna Morena. No en todas, claro. Todavía algunas entidades con fuertes desafíos. Pero ahorita se empiezan a centrar aquí. Eso es importante tenerlo claro. En los estados que gobierna el PRIAN. ¿Y por qué? Bueno, yo tengo mi teoría. Mi teoría es que todo tiene que ver con el decretazo del presidente López Obrador en torno a la Guardia Nacional. Y hay que explicarlo bien. Hay que explicar bien qué pasa, qué onda, por qué el presidente, que es una reforma constitucional, no puede ahorita sacar un acuerdo. Hoy el presidente lo señaló, ¿no? Todo tiene que ver, y por eso es importante, o la reforma constitucional o el decretazo con un artículo transitorio. Porque en la reforma de la Guardia Nacional, la que crea la Guardia Nacional, pusieron Monreal y los diputados de oposición, ojo, lo pusieron ellos, unos candados que ahorita están a punto de colapsar la Guardia Nacional. Es un transitorio en donde dicen que las fuerzas armadas que están en la Guardia Nacional van a tener que regresar a sus cuarteles en marzo del próximo año. Digo, en marzo del 2024. O sea, en un año y medio más o menos van a tener que regresar a sus cuarteles. Y ya no van a poder ser utilizadas las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. No es broma. Ese es el problema. Hoy el presidente incluso por fin lo planteó. Es algo que los he comentado, pero López Obrador lo dijo. Vamos a escucharlo. Y ya es muy difícil hacer una reforma constitucional porque se requieren 2/3 partes de los votos para hacer una reforma constitucional. También una reforma constitucional que se logró es de que no se permitía que el ejército y la marina participaran en tareas de seguridad pública. Se logró que se permita el apoyo de seguridad pública y de la Marina. Sin embargo, hay una fecha límite, porque no fue en definitivo, hay un transitorio en la Constitución en el que se tiene que hacer una revisión, se termina el tiempo en marzo, en abril del 24. Entonces, por eso estamos también planteando una reforma constitucional con el propósito de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y que continúe participando en labores de seguridad pública, tanto la Marina como el Ejército. Y es que, aunque no lo crean, López Obrador, cuando hizo la Guardia Nacional, se enfrenta con el hecho de que en la Constitución ya estaba impedido, ojo, utilizar las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Entonces dice, no, yo necesito las Fuerzas Armadas para crear algo nuevo que se llama Guardia Nacional. Y que tenga un mando militar, una nueva rama, vamos a hablar así, de las Fuerzas Armadas. Ese es su planteamiento original, ¿no? Está el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Ese es su planteamiento original. Y que la Guardia Nacional, también parte de las Fuerzas Armadas, vayan y combatan el crimen en nuestro país. Porque el Ejército combate con otros países, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, pues se lo mandan al Senado. Ya muchos se olvidan, pero yo sí me acuerdo de esto.
se lo mandan al Senado, la iniciativa. Y llega Ricardo Monreal, traidor. En aquel momento, pues no estaba tan claro esto. Y empieza a negociar con el PRIAN cambios que le ponen así. No, ya no puede ser mando militar, va a ser mando civil. Esta fue propuesta de Monreal, no de López Obrador. Y 2, ok, te voy a dar chance que las Fuerzas Armadas estén en la Guardia Nacional, pero por 5 años. Y después se regresan a sus cuarteles y no pueden volver a salir nunca más. Entonces le dan 5 años al presidente para que conforme la Guardia Nacional con nuevos policías, ¿no? 5 años para que contrate nuevos policías, los capacite, los arme, los entrene y todo esto que quieren. Entonces, eso es lo que negoció Monreal con el PRIAN y se aprobó por unanimidad en aquel momento. Porque, ¿cuál era? Bueno, ok, Obrador, te voy a dar tu Guardia Nacional como tú la quieras, pero cuando te vayas, regresa. Se colapsa la Guardia Nacional. ¿Por qué se colapsa? Bueno, porque la Guardia Nacional es un cuerpo originalmente de 150,000 soldados, eso está previsto, 150,000 elementos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar 150,000 elementos? Mira, hay como 20,000 policías federales. Bueno, pues ok, no son lo mejor, pero te los tomo. Y los otros 130,000, ¿de dónde? De las Fuerzas Armadas. Soldados y marinos, ¿no? Ahí van a ser y conformar la Guardia Nacional. Y en ese ínterin, bueno, vas a contratar nuevos elementos, que salgan los cadetes de policía, los empiezas a capacitar, y bueno, vas a tener, ese era, ¿no? El chiste, o bueno, la visión de Monreal. Vas a tener ya todo, vas a contratarlos, y bueno, ya que tengas listo civil, se regresan los cuarteles. Pero eso no ha sucedido, obviamente. Ahorita creo que hay unos 40,000 elementos nuevos, o sea, de la Guardia Nacional, nuevos, por así decirlo. Todos los demás son de las Fuerzas Armadas. Entonces, es claro que si las cosas siguen así exactamente, en el abril del 2024 va a colapsar la Guardia Nacional. Van a regresar a sus cuarteles y la Guardia Nacional va a acabar igual o peor que la Policía Federal. Por eso también el presidente habla de la Policía Federal, ¿no? Y esta es la razón por la cual está impulsando o una reforma constitucional, aunque dijeron que ya no va a pasar, bueno, pues con un decreto. ¿Y que va a modificar qué? Este artículo transitorio, ¿no? Va a buscar una salida. O también finalmente decir, ok, pues como ya la Guardia Nacional, o sea, el soldado que está como Guardia Nacional va a regresar al ejército, pues que la Guardia Nacional acabe en el ejército. Por lo tanto, va a regresar al mismo lado, por así decirlo. Entonces, está buscando esta salida legal. Y yo creo que ya la encontró. Y la que estamos viendo en estos estados es la reacción para evitarlo, ¿no? Es la reacción en estos estados de oposición, porque fueron estos prianistas los que impulsaron estos candados que ahorita están empezando a pesar, en donde pues buscan descarrilar con ese tipo de cosas, ¿no? Porque mientras salen así, ¿no? Estas cosas, la inseguridad, no sirve la Guardia Nacional, ¿ya ven? No sirve, la militarización, bla, 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 empiezan a decir. Pero en realidad, ¿no? Lo que quieren es boicotear todo esto. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.